día para todos ustedes. Espero estén muy bien, independientemente de dónde estén, qué están haciendo. Gracias por escucharme. Hoy vengo a contarles un poco sobre el libro La luz de mi historia, porque el siguiente video va a ser sobre mi segundo libro, No fui, solo estuve, que es la continuación de este libro. Pero si tú no has leído este libro, igual también puedes leer No fui, solo estuve. Quiero contarles un poco de este libro. Este es el primer libro que salió, que se lo regalé a mi esposo. Y para mí, este libro, quiero contarles un poquito el chisme de cómo empezó y cómo empecé a escribir, si es fácil, no es fácil o cómo es el proceso. Y es que realmente yo lo empecé a escribir en enero, ¿sí? No de este año, del año pasado. Lo empecé a escribir, me puse el propósito porque lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Ya tenía los planes, tenía cómo hacerlo, pero me di cuenta que cuando uno empieza a escribir no es lo que uno realmente quiere escribir, sino que es lo que realmente sale en el momento. Se llama La luz de mi historia porque para los que de pronto no saben y no conocen el libro, o de pronto también que no me conocen a mí, Luz se llama mi abuelita, que lastimosamente nunca conocí, mi abuelita paterna, y la idea era escribir la historia de mi abuela Luz. Mi papá se dedicó a contarme muchas cosas, yo organicé la historia, pero le añadí otras cosas que me parecían importantes recalcar. Sin embargo, cuando empecé a escribir, me di cuenta que realmente quería hacer otra cosa muy diferente y empecé a escribir otra historia. ¿Por qué desde el principio se llamaba La luz de mi historia? No solamente por mi abuela, sino porque quería que este libro fuera luz para personas, pero que ellas se dieran cuenta que también podían ser luz y que de pronto han tenido muchas luces en su vida que a veces no valoramos, ¿sí? Sobre todo no nos valoramos a nosotros como personas. Entonces, para mí eso es importantísimo, por eso decidí empezar a escribir este libro. Yo antes de escribir el libro hice aproximadamente 3 cursos sobre escritura, cómo escribir, cómo conectar, cómo llegarle al público, cursos de diferente tipología. Y en los cursos me decía, quizás cuando tú vayas a empezar a escribir te vas a dar cuenta que no es lo que tú quieres escribir, sino cómo te salen las cosas. Pero siempre hay que tener un orden y todo tiene que tener un sentido. Eso sí se me quedó clarísimo. Todo tenía que tener un sentido. Cada párrafo de este libro tiene un sentido que se comprende en el transcurso del texto o al final del texto cuando llega una profesional y lo explica todo, ¿sí? Este libro, como mencioné, lo empecé a escribir en enero y fue en febrero, marzo, yo lo terminé de escribir, pero ahora sí no sabía qué hacer, porque no sabía cómo publicarlo, no sabía. Hice otro curso, di con unas personas maravillosas que me permitieron y me ayudaron a escribir o a publicar este libro, que es la editorial Rincón del Lector, con alianza con Amazon. Y empezó la edición, que también por fortuna no nos demoramos más de 5 encuentros realizando la edición de este libro. Y a principios de abril se envía el libro para la última revisión, el cual tardó bastante tiempo, es decir, en abril realmente se terminó ya todo el libro. Enero, febrero, marzo, abril. En mayo ya me dijeron ya es oficial que se puede publicar el libro. En junio lo mandé a traer ya y me llegó en julio. Entonces fue todo un proceso porque pues este libro es realizado en Estados Unidos por Amazon, ellos son los quienes los fabrican y nos lo traen hasta acá, o pues también se pueden conseguir digitalmente. Por eso estoy organizando de la noción. Y también se puede conseguir pues digitalmente. Y la luz de mi historia, digamos, que ese fue el proceso en que yo lo escribí. Para mí la escritura no ha sido difícil para ninguno de estos 2 libros ni los que vienen, porque primero tengo mucha imaginación y segundo porque soy muy apasionada en lo que hago y sé lo que quiero hacer y sé cuál es mi objetivo y yo creo que eso es lo más importante cuando uno escribe, saber a qué quiere llegar. Y mi libro quería transformar vidas y creo que lo ha hecho, por eso digamos como que el resumen que yo les puedo dar y que quiero contar un poquito aquí de la luz de mi historia, es una historia de una adolescente que se llama María C.,
que cree que todo el mundo está en su contra, porque la mayoría de adolescentes, yo por lo menos también lo pensé y he tenido la fortuna de estar con muchos adolescentes de tanto familia como amigos, como en el trabajo, y refieren lo mismo, que creen que todo el mundo está en su contra, y no es así, ¿sí? A veces no sabemos el problema del otro, ¿no? Y no se trata de justificar, se trata de entender y comprender por qué el otro también actúa así. Y aclaro que no estoy de acuerdo con ningún tipo ni de violencia ni de negligencia para ninguna persona, pero también hay que entender la historia del otro. Nadie nace malo, nadie, ¿sí? Inclusive cuando se tiene una patología, no se quiere tener esa patología. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces se trata de un adolescente que cree que todo el mundo está en su contra, pero cuando comienza a comprender la historia de las demás personas, se da cuenta que las demás personas también tienen problemas, entonces reflexiona y reacciona. Pero lastimosamente tiene que pasar toda su adolescencia, inclusive hasta la universidad, para darse cuenta todas las acciones, ¿sí? Todo lo que pudo haber evitado, todo el sufrimiento que se pudo haber evitado, no solamente por ella, sino también si sus padres quizás hubieran sabido cómo hablarle a ella, cómo tocar el corazón de ella, cómo saber comunicarla. Entonces, este libro no solamente es para los adolescentes, sino también para los padres, que no estamos comunicando, que no estamos diciendo, que no estamos escuchando de la otra persona. Cuando yo terminé de escribir este libro, claramente algunas personas lo leyeron primero, en esas está mi mamá, y mi mamá nunca nos había hablado de sexualidad y llegó en un punto del libro que me dijo, a mí no me gustó el libro. Bueno, ustedes no saben, a mí se me partió el corazón en mi pedazo porque dije, pues que tu mamá te diga no, a mí definitivamente no, no me gustó tu libro, pues es como, a ver, cuando empecé a hablar con ella me dijo es que yo no estoy de acuerdo con el tema de la sexualidad porque muchas cosas. Entonces tuvimos una conversación muy profunda y le decía, ma, es necesario hablar de sexualidad porque eso hubiera evitado muchos inconvenientes en todas las personas que se les hubiera hablado de sexualidad. Y no solamente hablo del sexo, de las infecciones o de las enfermedades, sino que hablo de otros temas, ¿sí? Del amor propio, el reconocimiento, el respeto por el otro, el respeto por nosotros. Cuando el lanzamiento de mi libro se hizo en septiembre o en agosto, no recuerdo si en agosto o en septiembre, pero el día de mi lanzamiento, mi mamá me dijo, me terminé de leer el libro y tenía toda la razón. Entonces teníamos que tener esa conversación incómoda para poder que mi mamá realmente se lo leyera. Y sé que para muchos padres cuando empiezan a leer esto puede ser algo como, no estoy de acuerdo, puede ser algo chocante, pero es algo necesario. Cuando te incomoda, te impacta, ¿sí? Hay que ver si esa incomodidad es positiva o es negativa, claramente. Pero en ocasiones hay que tener conversaciones incómodas con nuestros adolescentes para evitar conflictos a futuro que no tienen de pronto o que tienen ese peso que puede perjudicar no solamente su adolescencia, sino toda su vida. Entonces, este libro quiere, digamos, como que va enfocado a eso. Mi propósito del libro, primero, era sanar muchas cosas que yo quería expresar y creo que parte de la historia se combina con muchas partes de mi vida, aunque no es mi historia, lo aclaro, no es para nada mi historia, pero se compara con muchas cosas y fue un proceso de sanar. Al final del libro, no, ojalá te lo puedas leer, no te voy digamos, como que a dañar el libro, pero al final del libro aparece una profesional que explica todo de una forma profesional, todo lo que le pasó a cada uno de los personajes que aparecen. Y la protagonista se da cuenta de que ella no quería ser escuchada, sino que quería ser leída, porque ella escribió este libro. Entonces, cuando otra persona se lo lee, va comprendiendo realmente su historia. Y aquí es donde yo digo, ¿cuántas personas no están pasando por lo mismo? A veces los procesos psicológicos, que yo voy al psicólogo y me parece fundamental, todos deberíamos de ir. A veces los procesos psicológicos para algunas personas dicen, es que a mí no me funciona, es que a mí no me va. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta nosotros qué queremos o qué necesitamos. Necesitamos ser escuchados, porque en el psicólogo vamos a ser escuchados, o necesitamos escribir, dibujar, y si tenemos un buen terapeuta, esa persona va a identificar nuestra necesidad y va a actuar según esa necesidad. Pero ¿y si no?
empecemos a identificarla nosotros. Mi libro, gracias a Dios, ya he tenido 2 ediciones que ya hemos pedido un tope de libros y todos están agotados, ahorita solamente tenemos 2, o lo pueden conseguir por Amazon, por la plataforma, o me escriben directamente a mí, con gusto les hago llegar el PDF. Y es que hace aproximadamente, pues estamos en diciembre, yo estoy grabando este video en diciembre del 2024. Hace un año, es decir, en diciembre del 2023, yo estaba trabajando en un sitio que para mí es gratificante y lo he contado a muchas personas. Claramente no puedo decir el nombre ni nada porque además es un secreto que teníamos las dos. Es que una persona que le llegó mi libro, una adolescente, me entregó una carta con el libro que yo llevé para que ella se lo leyera. Y en la carta prácticamente decía cómo se quería quitar la vida y en qué momento se quería quitar la vida. Para mí fue doloroso porque claramente, bueno, siempre nos dicen, no, es que uno no tiene que aferrarse emocionalmente, no, pero uno también tiene sentimientos y uno se acomoda a esa necesidad. Y yo apreciaba mucho al adolescente y me dio demasiado duro y dijo, pero sabes, tu libro me ayudó a entender que yo no soy la culpable de todo lo que pasa en la vida y de que hay personas que también tienen la culpa y que no tengo por qué cargar con eso y que hoy lo suelto y que quiero ser como María C, tener un futuro. Miren, para mí eso valió la pena escribir este libro. Y después que empecé a contar eso y personas se acercaban a mí a decirme que habían leído mi libro, me siento, Tatiana, es que de verdad ha sido luz. Ha sido luz porque es una esperanza, ¿sí? Del más allá. Y ahora le vengo a dar también otro significado a mi libro. Es que, como les dije, en abril ya estaba todo listo y más o menos 2 meses después, creo, me di cuenta que iba a ser tía de nuevo. Y yo dije, tengo mi primer libro, mi cuarta sobrina, y viene en camino, ¿no? Y ella también es luz en mi vida. Y yo creo que se estaban creando en el mismo proceso, ¿sí? Y es muy lindo porque dentro de los agradecimientos están todas las personas que están a mi alrededor y están mis 2 sobrinas. Y no está mi sobrinita, la que ya tiene un año en este momento. Y realmente creo que el propósito también era eso, ¿sí? Que mis 2 sobrinitas, que ya son adolescentes, pudieran leer el libro, pero que cuando ellas reflexionaran a futuro, mis otras sobrinas también pudieran leer la luz de su historia sin que se repita, porque ya asumimos ese patrón, ya pasamos ese patrón, ya dejamos ese círculo. Entonces, para mí, la llegada de estas 2 noticias y estos 2 procesos es como, wow, súper lindo, porque yo estoy segurísima que cuando yo estaba en el proceso de creación de este libro, cuando ya se había enviado, eh, estaba también mi otra sobrinita en camino que nadie sabía, y eso es muy lindo, ¿sí? Y después le cuento algo muy similar que me pasó con este libro, con otra noticia, también de otra sobrina, precisamente cuando estaba escribiendo mi segundo libro. Espero no pase con todos los libros porque tengo muchos libros pendientes. Entonces, bueno, vemos. Pero para mí la luz de mi historia ha transformado vidas desde la sexualidad, desde las emociones, y espero tener la fortuna de que tú, que me estés viendo, también me leas. Es un libro que personas me han dicho, lo he leído en 2 horas, 3 horas, en un día, porque es muy enganchador y porque realmente es corto, pero tiene lo esencial y lo necesario para poder transformar esta vida. Yo creo que nada es casualidad y todo pasa porque tiene que pasar en el momento que tiene que llegar. Y si tú estás aquí y si llegas a este momento,
es porque quizás necesitabas escuchar esto, y es que la vida no gira alrededor de nosotros y maravilloso, porque si no tendríamos una carga impresionante que no la podríamos soportar. Y las demás personas también tienen problemas. Y entender eso te hace más humano, pero sobre todo que no te cargues con cosas que no te corresponden. Y te invito a que mires a tu alrededor quién es luz en tu vida, quién te ha ayudado a transformar, conozcas o no conozcas, sea una persona que está detrás de una pantalla o no, pero quién te ha ayudado a ser mejor puede ser la luz para que tu historia cambie, para bien o para mal, porque recordamos que las influencias no solamente son positivas, pero de ti depende si esa luz, ¿sí?, que te está dando la otra persona te transforma o te impacta o su luz simplemente te afecta. Y eso es un proceso que solamente podamos comprender cada uno de nosotros y que te invito a que lo vivas y lo hagas y lo proceses y lo realices desde el corazón. Así que ese fue el story time de cómo empecé a escribir La luz de mi historia. Y quédate porque, o sí, quédate, no, ya viste este video y vas a ver el video también de No fui solo estuve, que también es muy bonito porque es el lanzamiento por internet que vamos a hacer de este maravilloso. Pues sí, pues nos vemos y gracias por estar aquí.